estar en esa mesa de trabajo. Compañeros, qué gusto tenerlos por acá. Continuando con nuestra mesa de administración, entonces tenemos las tres ponencias que clausuran la mesa de administración. La primera ponencia tiene que ver con administración pública del deporte, como está en el programa. La siguiente es administración de bases de datos desde el concepto de la protometría. Es un programa especial que trae el profesor Jauregui. Y tenemos la última, que es la ponencia del profesor Jaime Granados, que es especialista de la Universidad de la Área Andina con organización de eventos desde la universidad. Bueno, entonces, para los que no estuvieron esta mañana, la intención es que generemos acá debate, polémica, que hagamos aportes, que la mesa sea constructiva, que no sea solamente el adorno de la mesita ahí, sino que podamos construir. Lo que pasa es que las mesas de trabajo es para que ustedes puedan hacer aportes que luego se tengan en cuenta y transporten. Si solamente dejamos que las personas hagan su exposición, pues se queda como una conferencia. La intención es interactuar, no dejar que pase el momento de la discusión, porque hay un momento que vamos a hacer eso, discusión, hablar de lo que pasa. La ponencia del licenciado Arnulfo es polémica, porque es un paralelo entre lo que es la administración pública y la realidad, lo que ocurre en el campo de trabajo. El profe, ustedes lo conocen, Arnulfo Torres es licenciado de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y es posgrado en Administración Deportiva de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces los dejo con nuestra primera ponencia. Profesor, muchas gracias. Apellido. Bueno, buenas tardes. Apellido. Ahorita llamo lista. No, agradecerles la compañía, y es para mí un honor compartir escenario con eminencias como el profesor Jauregui, que desde hace mucho tiempo fue de los pioneros en Colombia frente a este cuento de antropometría, de estudios de caso, de análisis, de sacar desde nuestro medio los modelos para trabajar en la actividad física, educación física, deporte y recreación. Y no siempre pues veníamos copiando los estándares alemanes del profe Javier, ¿verdad? Un honor estar con usted. Y el compañero Granados, no conocerlo, no hemos tenido todavía la oportunidad de compartir escenario. Como lo dijo el profe Hernán, la ponencia pues es más una revisión de lo que nos da la administración pública frente al deporte y la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Pues hay que hacer una reflexión, una revisión muy rápida de lo que es el concepto de administración. Se hace referencia al funcionamiento de la estructura, el rendimiento de las organizaciones, también se utiliza para denominar la autoridad pública. Yo resaltaba autoridad pública, que se refiere al gobierno, o privada, porque igual la administración del deporte tiene una parte privada, directivos de una empresa. El término proviene del latín administrare y resalto también servir, porque es para eso que han sido creadas las instituciones, para servir. Siguiente. Ahora, ¿qué sería la administración pública? La administración pública, literalmente, eso es una definición que está escrita tal cual: de un Estado es el conjunto de organismos a cargo de la aplicación de directivas necesarias para el cumplimiento de las leyes y las normas. Está compuesto también por los funcionarios, y aquí es de resaltar eso, funcionarios, los edificios públicos. O sea, la administración pública no es solo el concepto de la instituciones las hacen los seres humanos. La administración pública es definitiva el enlace entre los ciudadanos y el poder político. O sea, nosotros como pueblo, como primer constituyente, elegimos a quienes nos van a administrar nuestros recursos. En ese orden, la administración pública tiene varios componentes. Uno de esos es el órgano administrativo, que son todos aquellos órganos que pertenecen a la administración pública y que son el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la personalidad del Estado. O sea, el órgano administrativo son, para la administración pública, el órgano que permite que el Estado se haga visible. Y nosotros sabemos que tenemos un presidente porque pues, la presidencia tiene unos ministerios y unos
dedicamos a una actividad administrativa que, es que se desarrolla a través de la prestación de los servicios públicos. O sea, lo que hacemos desde la parte pública es ofrecer unos servicios que por ende son una demanda, un derecho del pueblo, un derecho del ciudadano, a los cuales está obligada la administración pública para el logro de su finalidad. Para eso elegimos, para eso se constituyen las instituciones, para servir a las necesidades del pueblo. Finalidad. La finalidad es el bien común o el bienestar general, que es lo que debe buscar la administración pública, de toda la población en general, elemento no solo doctrinario, sino constitucional, expresado dentro del artículo primero que establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es el bien común. O sea, sin ser socialista, sin plantear procesos que en algunos estados son considerados revolucionarios, pues para eso es el Estado, para eso es el gobierno, para eso son las instituciones públicas, para proteger a la persona y a la familia. Son la razón de ser de la administración pública, el ser humano. El medio que la administración pública utiliza para el logro del bienestar general o el bien común es el servicio público. Ya, por eso el servicio de energía, el servicio del agua, son servicios públicos que está obligado el Estado a ofrecerle a la comunidad, así como lo es la salud y pues claro está el deporte. Gracias. Siguiente, por favor. Esos componentes del órgano administrativo hacen que exista un Estado. Ese Estado ha venido creciendo. O sea, cuando uno habla de crecimiento, habla de control del tamaño, y algunos teóricos declaran al Estado obeso, y por eso algunas propuestas y algunos proyectos hablan de adelgazamiento del Estado. Porque el Estado, con un elemento negativo como lo llaman la burocracia, o sea, mucha gente haciendo compuestos públicos, porque el acceso a ese Estado se convierte también en un mecanismo con diferentes connotaciones para acceder a ser servidor del Estado. Entonces, el Estado, que es el concepto que va creciendo porque hay un fenómeno que hacia los años 70 es la urbanización, estamos hablando de Colombia. La urbanización genera que ese Estado crezca mucho más. ¿Por qué? Porque hay una concentración de la población por dos razones principalmente. Altas tasas de natalidad. Como buenos colombianos, entonces empezamos a tener 7 o 8 hijos. Yo vengo, por ejemplo, de una familia de 8 hijos y conozco familias de 12, de 14, 17 hijos. En algún momento los paisas, como un mecanismo de colonización hacia el eje cafetero, empezaron fue por tener muchos hijos y a cada hijo le asignaban un pedazo de tierra para que la colonizara. Esas altas tasas de natalidad, sumadas al problema de migración que se da desde el campo a la ciudad, pues genera que ese Estado crezca mucho. Entonces la urbanización se convierte en un elemento básico del crecimiento del Estado, la concentración de los seres humanos en las ciudades. Y esa concentración y ese cambio del campo a la ciudad, pues generan unos cambios conductuales y de hecho demanda una acción del Estado diferente. Siguiente, por favor. ¿Con qué nos quedamos entonces en ese momento en el sector público? Pues con instituciones pequeñas. Las instituciones están quedando pequeñas porque no tienen recurso económico, no tienen infraestructura, tienen un atraso tecnológico marcado y hay una poca capacitación del talento humano. Frente a la demanda que da esa concentración de seres humanos en una ciudad. Hacia la época de los 70, y eso lo refiere el estudio, municipios como en ese momento eran Fontibón, que fue absorbido por la gran metrópoli de Bogotá, Villavicencio y Soacha, se convierten en unos centros de mayor concentración poblacional por ese desplazamiento y primero esa migración y luego ese desplazamiento forzado que obliga a las personas que están en el campo a buscar la ciudad para asegurar por lo menos una forma de vivir.
Siguiente, por favor. Entonces se proyecta en el sector público la necesidad de descentralizar. Y el concepto de descentralizar difícilmente se da, porque sigue siendo el nivel central capta un recurso a través de varios mecanismos, entre ellos el recaudo de impuestos, y lo transfiere en forma porcentual a departamentos y municipios. Es decir, la nación recoge el dinero y empieza a asignarlo. Por eso llegó la elección de alcaldes popular, por eso los municipios empiezan a manejar recursos y hacer sus propios proyectos, ya no como una dependencia total del ente central, pero sin embargo hay un lazo que no se ha podido romper, y es que pues es la nación la que decide. Un caso concreto, el presidente Uribe vino y consideró, pues, con todo su grupo económico, o sea, su empresa privada, llegó aquí a Soache, vivió en lo que hoy se denomina Ciudad Verde, un gran negocio, y lo planteó. Dijo, aquí está el negocio, aquí se va a construir Ciudad Verde. Antes el municipio tenía derecho a la plusvalía. Como vieron que eso era fuga del dinero desde la parte central y de la empresa que se estaba montando, entonces hay un decreto que dice que no, el municipio no tiene nada que ver. O sea, el municipio ya no reglamenta las urbanizaciones nuevas. O sea, cualquiera, en cualquier parte de Colombia, el Estado puede llegar y decir, aquí va a construir una ciudad, y el municipio, que es dueño de la tierra, no tiene ninguna regalía, no tiene ninguna ganancia. Eso es parte de lo que hemos venido cediendo. Esa problemática en el sector público con la descentralización genera una duplicidad de funciones y competencia entre los organismos del mismo sector. Por ejemplo, de salud. De salud ya se sabe que es un gran problema lo que ha sucedido con la EPS, todo el negocio que se generó a partir de explotar una necesidad básica como es la salud. Y finalmente, aterrizando un poco, asignación de funciones sin asignación o con limitación en asignación de recursos, que fue lo que hizo la ley 181 a la recreación y el deporte. Dijo, hay que descentralizarse, ya no dependemos directamente, ya no lo define con el deporte, sino que ahora los municipios pueden constituir sus institutos para la recreación y el deporte, pero nunca dijo la ley cómo íbamos a financiar el deporte, y nunca dijo la ley lo que dio fue un poco de funciones. Uno lee la ley 181 y hay una serie de funciones de posibilidades de acceder al sistema, pero los recursos, difícil. Por eso en su momento estuvo a punto de ser derogada, y hubo unos artículos como el 1228 que hacen modificaciones y adecuaciones como para darle trámite. Siguiente, por favor. Entonces, vemos que este sector público tiene un enfoque netamente burocrático, de Max Weber, hay weberismo, así lo tienen en el contexto, y demuestra que el Estado es un Estado mecánico, se convirtió en un Estado mecánico centralista que plantea una centralización y que tiene que dar respuesta, y difícilmente la dará, a un entorno dinámico, un entorno plural y descentralizado. Es decir, las instituciones desde la parte central tienen unas funciones limitadas, pero sí tienen una obligación de responder a una necesidad que está dando la población del entorno. Siguiente. Entonces, yo quiero citar aquí al teórico Chevalier, quien en uno de sus estudios dice un nuevo concepto de lo que es la administración pública, y aquí es donde a muchos nos tocaría hablar en voz baja y evitar que hayan cámaras, porque cuando uno habla entonces de lo que es la administración pública, uno dice que es un instrumento de dominación cuya acción tiene como mira perpetuar las relaciones de dominación y explotación. O sea, la administración pública ha sido creada para mantener esos estados de dominación y explotación. Siguiente. Pretende mantener un orden estatal y social defendiendo el estatus organizacional del Estado, el poder político desde la relación de dependencia y la coacción para defender la estabilidad social. O sea, la estabilidad social es una disculpa para mantener un Estado, y el Estado que está conformado principalmente en nuestro país por familias que tienen el poder. ¿Sí? Entonces,
ellos, el poder político, el poder económico, el poder religioso, se cubren con el mismo manto y se protegen y organizan la administración pública. Y dicen que esto debe funcionar así, y la plata se la distribuimos así. O sea, usted tiene necesidad de servicios públicos, con esta plática le podemos atender sus necesidades. O sea, mantiene un Estado y un poder político centralista sin atender a los primeros conceptos que hablábamos del servir y del derecho público de la población. Entonces, se convierte en la administración pública como un ejercicio de poder, coacción y control que debe llevar hacia la obediencia. O sea, que hay muchos mecanismos. El mismo sistema educativo es un mecanismo de control. ¿A qué accede usted en la educación? Es un mecanismo, o sea, lejos de aspirar nosotros de pronto, y si lo hacen es por trabajo propio, no porque el sistema esté así diseñado, que aquí salga un presidente de la República. Pero usted vaya al gimnasio moderno, ¿cómo educan en el gimnasio moderno? ¿No? O cómo se educan los hijos de los ministros, o cómo se educan los hijos de los empresarios, ¿en dónde se educan? No se educan en Colombia. ¿Sí? Ellos están destinados a gobernar y a manejar el pueblo, nosotros a operarlo, a subsistir. Siguiente, por favor. Va desde, esa administración pública va desde la coacción legal e ilegal. O sea, hay medios legales para obligarlo a uno a permanecer en un Estado y a comportarse como el Estado lo exige. Y hay medios ilegales que también no son públicos, pero que se mueven por debajo de cuerda y que uno termina haciendo lo que el Estado quiere. Pasando por la violencia física, y de hecho pues los noticieros son testigos de eso, empezando porque también la noticia está maquillada de acuerdo a lo que el Estado permite que se transmita. Públicamente justificada o aceptada. Pues si hay una manifestación y es obligación del Estado mantener el orden público, entonces manda los medios de represión policivos para que reprendan a los estudiantes porque son un peligro para la sociedad. ¿Qué hicieron con cuando el M-19 se tomó en Palacio de Justicia? Para mantener el Estado se dio la orden de desaparecer todo lo que había ahí. ¿Qué sucedió en Perú cuando se tomaron la embajada dominicana? ¿Por qué se tomaron en Perú? Bueno, una embajada en Perú, y la orden de Fujimori fue que no quede nadie vivo de los que estuvieron ahí. Así la gente estuviese con las manos arriba, los brazos arriba y sin armas, había que desaparecerlo, porque es un Estado que debe mantener. No importa si se aplica la violencia, de todas formas va a ser justificada en lo público. Y es lo más cuestionable es que es aceptar. Nosotros aceptamos el tipo de violencia. Nosotros aceptamos que existan las instituciones donde la represión es el único mecanismo. Hasta la concepción ideológica que lleve a la obediencia espontánea de los administrados. O sea, pasamos desde la coacción legal y legal, pasamos por la violencia y llegamos hasta una concepción ideológica. O sea, nos venden a diario la concepción de pueblo, la concepción de Estado, la concepción de administración pública, hasta que nosotros terminamos haciendo lo que ellos quieren. Caso. Entonces sí, hay que estudiar, sí, hay que prepararnos porque la vida es muy dura, hay que trabajar, hay que tener muchos hijos, hay que tener carro, beca, y para eso nos volvemos esclavos del sistema. Y pues todo está diseñado para que la administración pública lo meta a uno ahí. Siguiente, por favor. Terminamos siendo muy obedientes. Y aquí pues ya lo vinculo al Sistema Nacional del Deporte, que no escapa a toda esa problemática de administración pública, porque el Sistema Nacional del Deporte tiene dos vertientes, y esto ya es un repaso de todo lo que ustedes saben de la administración. Tiene un nivel privado o federado, donde empezamos desde la base con los clubes deportivos, la conformación de clubes deportivos. La ley dice que mínimo 10 deportistas, pero cuando usted revisa deben haber más o menos 20 personas interesadas en conformar un club con un perfil exigido, que son 40 horas mínimo son 40 horas en administración deportiva. Esos clubes se organizan con 3 clubes que se organizan y conforman una liga departamental, pues que ya es una acción a nivel del departamento. Con 3 ligas que se organicen, se crea la Federación Nacional del Deporte.
Aquí hay unas características. La Federación Nacional es mixta en términos de concepción de empresa, la Liga Departamental es mixta, pero los clubes privados son privados, pero los clubes deportivos son privados. Entonces, el club deportivo tiene una administración privada, la Liga Departamental y la Federación pueden tener una administración mixta. Y el Comité Olímpico Colombiano, que es el ente rector supuestamente del deporte, pero que desafortunadamente no cumple su función como tal, sino que para que un deportista sea reconocido tiene que haber dado una medalla ya a nivel internacional, y ahí sí lo ven, y ahí sí de pronto le dan un apoyo. Muy doloroso ver cómo campeones olímpicos de Colombia lloran de la alegría porque el Estado le prometió una casita, ¿sí? Y no se la cumplieron porque hace un par de años se da el caso que habían dicho que Uribe había dicho que iba a dar la casa a no sé qué deportista y lo tenían dilatado en problemas. Soacha, por ejemplo, es pionero en esa parte. El municipio de Soacha tiene un programa que se llama El Deportista del Año y entrega un apartamento. Solo, creo, mi mano estoy, hay solo 3 municipios en Colombia que hacen eso, que entregan un apartamento al mejor deportista del municipio. Y en Soacha lo tenemos. Por el otro lado está lo público o estatal, que es donde estamos nosotros metidos en este momento. Es el Instituto Municipal, concebido como Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, los institutos departamentales, que son los INDEPORTES, y Coldeportes, que es el Instituto Nacional del Deporte y la Juventud, o Juventud y Deporte, que se ha concebido en comienzo. Y ellos dependen del Ministerio de Cultura. Antes dependíamos del Ministerio de Educación y se decidió que la educación nada tenía que ver con el deporte, y entonces nos pasaron al Ministerio de Cultura. Siguiente, por favor. Esa es la estructura básica del sistema estatal, Sistema Deportivo Nacional. Aquí hay dos más características que yo quiero resaltar, y es, por ejemplo, el instituto Coldeportes se llama Instituto Colombiano del Deporte. Coldeportes, así se llama. Los institutos departamentales se llaman Institutos Departamentales del Deporte, son los INDEPORTES. Llamo la atención en deporte, porque el siguiente nivel, bajando hacia la descentralización, siguiente por favor, es el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Entonces ahí aparece una palabra que no la tenía antes ni Coldeportes ni Indeportes, la recreación, y aparece por encima del deporte. Primero está la recreación que el deporte. Y muchos teóricos asumen que el deporte forma parte del gran servicio que es la recreación. Eso obliga al Instituto Municipal a plantear un servicio que tiene que atender, porque hay una demanda de diferentes rangos poblacionales, desde las madres gestantes hasta el adulto mayor, pasando por discapacidad, por discapacidad, por población indígena, población afro. Entonces tiene que atender diferentes rangos poblacionales, y para eso tienen que ofrecer diversos programas. O sea, Coldeportes tiene 6 líneas, 6 ejes de trabajo. Un instituto municipal tiene fácilmente 30 programas. Entonces, cuando se aproxima más hacia la base, hacia la descentralización, hacia el instituto municipal, que es el que ejecuta, pues se genera un gran problema, porque tiene que responder a una gran necesidad poblacional. Siguiente, por favor. Dentro de ese Sistema Nacional de Deporte, aterrizándolo al Instituto Municipal de Recreación y Deporte, hay algunas características que uno empieza a analizar, como por ejemplo, talento humano. El talento humano tiene que ver con la capacitación, la posibilidad de capacitación que tiene el talento humano que trabaja con los institutos de deporte, y un enlace con la academia, que desafortunadamente, por ejemplo en Soacha, tú puedes hacer una referencia a Soacha constantemente porque tenemos una relación íntima ahí con la parte pública. El enlace con la academia no se da, es decir,
El instituto simplemente selecciona y la selección no es tampoco técnica. Muchos llegan es con la hojita, la hoja de vida con una firmita arriba, por el concejal, por la primera dama, por el alcalde, o porque es amigo del director, o porque algún funcionario del instituto va y aboga por él, venga, colabóreme que necesito un compañero, y entonces la tragedia social, que es madre de cabeza de hogar, que tiene tantos hijos, ¿y qué sabe? No, pues lo que tenemos todos los ciudadanos, hacer caso. Pero pues necesita el trabajo, entonces la selección se aleja de las exigencias de capacitación. Y no hay un enlace, desafortunadamente, no hay un enlace con la academia. Cuando llegó la Universidad de Cundinamarca aquí a Soacha, hicimos varios intentos de vincular, y todavía estamos haciendo varios intentos de vincular la academia como tal con el instituto. Son dos instituciones públicas que tienen que dar respuesta a una misma demanda, y ha sido muy difícil. Ejercicios como los que se están dando hoy, esta semana, con el Seminario Internacional, que es un logro de la universidad, desafortunadamente no tuvo la respuesta. Yo soy funcionario del instituto y digo que el instituto no respondió como debía haber respondido a un evento de esta calidad. O sea, el instituto debió haberse comprometido mucho más con el Congreso Internacional, porque ese enlace, gracias, me fue del COVID. El enlace con la academia lo que hace que el instituto sea capaz de cumplir su misión, lo mismo que hace la universidad. Por eso con algunos profesores hoy planteamos antes de la conferencia, de la charla, hablábamos de lo importante de estos espacios y de lo importante que el Instituto de Recreación y Deporte tenga una investigación. El recurso económico, hay una fuente de financiación que la vamos a ver más adelante, pero básicamente esas fuentes de financiación tienen que responder por un funcionamiento del instituto y por una inversión social, que son los programas. La plata de funcionamiento está destinada y la plata de inversión social es la que se maneja. Entonces, a criterio del director dice para dónde va la plata de inversión social, a qué se la quiere meter. Normalmente terminan a gusto del director y pues ha sido un fenómeno repetitivo en el instituto, todo se va para fútbol. Balón, patada y sin escenarios. Y infraestructura, que es el otro problema que enfrentamos, que son los escenarios. Esos escenarios se han perdido porque no hay una apropiación del espacio público. El espacio público en nuestras ciudades y principalmente en Soacha no tiene concepto de espacio público. Entonces aquí fácilmente cambian el uso del suelo porque eso lo hace el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, no sé por qué arte de magia, todo lo que estaba destinado para hacer zona de conservación, porque hay el segundo bosque de niebla, está ubicado en las afueras de Soacha, yendo hacia Santandercito, San Antonio del Tequendama, lo que conocemos como Chicaque. Es uno de los escasos bosques de niebla que todavía existen en Sudamérica. Y esa parte está considerada como de conservación. Y ya el consejo ya le hizo cambio de uso del suelo y ya es industrial. Ya están construyendo unas severas empresas de vidrio hacia el lado de Indumil. Por allá por donde ustedes han ido a montar bicicletas voluntariamente. La otra, como les dije, está hacia el lado de Ciudad Verde. Ciudad Verde le cambiaron el uso del suelo porque eso todo es humedal. Todo eso está debajo del nivel freático del río Bogotá. Entonces, el problema que genera la urbanización es que cambian el uso del suelo porque la necesidad es crecer y crecer y crecer. Entonces, hacen una serie ¿cómo llaman eso? Las urbanizaciones. Por ejemplo, aquí nomás no vayamos lejos, yendo a Indumil, hacia Indumil. Al lado y lado ya están construyendo y siguen la misma carreterita. ¿Sí? El trancón tan impresionante que se va a generar cuando toda esa gente llegue ahí. Y la pelea que vamos a tener los funcionarios del instituto y los usuarios de la ciclovía, cuando toda esa gente quiera salir un domingo después de las 7 de la mañana con sus carros. Porque es la única vía que hay. No hay planeación, no hay vías que digan, aquí vamos a meter 100.000
vivienda, soluciones de vivienda, entonces hay que hacer una gran carretera, una gran autopista, hay que hacer el hospital, hay que hacer el colegio, hay que hacer los escenarios deportivos. Difícilmente los planean de esa forma. Siguiente, por favor. Lo que hablaba ahorita de financiación es para saber de dónde sale la plata con la que funcionamos en el sector público, la parte deportiva. El recurso de ley 715, la ley 715, que viene del 2001, que es el Sistema Nacional de Participaciones, el SNP, Sistema Nacional de Participaciones. De la parte central hay un pedacito para el deporte en el municipio. El recurso de ley 19 de 1991, que son los aportes de los recursos propios del municipio. De todo lo que recibe el municipio, hay un pedacito para el deporte. Y esto principalmente se utiliza para funcionamiento del instituto. Las rentas creadas por el Consejo Municipal. El Consejo Municipal está en autonomía de decidir de los proyectos que reciba sobre la posibilidad de adquirir recursos para el deporte. ¿Sí? Recursos asignados por Coldeportes en proyectos cofinanciados. Aquí es muy poco lo que Coldeportes realmente invierte en el municipio y tiene que presentarse un gran proyecto de cofinanciación para que ellos inviertan en el municipio colombiano. Normalmente los municipios y las ciudades añoran hacer los Juegos Nacionales, porque con los Juegos Nacionales la nación, el departamento y el municipio invierten en escenarios deportivos. Entonces, ¿qué es lo que le queda a las ciudades cuando hacen Juegos Nacionales? Un coliseo que está a punto de colapsar, como el Coliseo León 13, porque fue diseñado pésimamente. Parece un coliseo para un clima cálido y la cimentación, no hicieron estudios de suelos adecuados, entonces están las columnas y estamos seguros de que no se va a caer porque pues, las bases y las cosas están muy bien, pero entonces como la cimentación del suelo no era adecuada, entonces está bajando y los ladrillos se están separando. Pues más ventilación para el coliseo, pero pues, ahí. Impuestos a espectáculos públicos, pues a nivel municipal es muy difícil de manejar con impuestos públicos, aunque ahí ya se están adelantando alguna reglamentación frente a que las cosas que se hacen, como los circos, como las fiestas, como los espectáculos, conciertos, le dejen plata al deporte en el municipio. Y el recurso que constituya donaciones con el artículo 125 del Estatuto Tributario. El Instituto de Recreación y Deporte puede recibir donaciones. O sea que cualquiera que quiera, por favor, lo estamos recibiendo allá en el coliseo. El diezmo, sí. Los demás que gestione la entidad. Los demás que el director del instituto o la administración del instituto logre gestionar. En la pasada administración con el licenciado Alberio Cifuentes se gestionó un gran avance en términos de presupuesto para la recreación y deporte de Soacha, y fue ir del 3% que normalmente de la renta ordinaria le entregan al distrito, ir subiendo hasta ver si algún día podemos llegar al 35% de la renta ordinaria del municipio. Ya se ha avanzado algo, pero eso tiene una destinación específica que es la construcción de escenarios deportivos. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque pues, en la construcción de escenarios deportivos se soñó mucho con bueno, podemos decir que todavía hay esa actual administración. Polideportivo de compartir en Soacha, un sueño como 2020, porque o sea, la maqueta quedó muy bonita, pero pues nada que ver. Hace un par de meses iniciaron labores allá, porque había que invertir una plata, porque desde allá para allá se generó dinero. El consejo y la administración municipal generó plata para allá. ¿Qué están haciendo? Una cancha sintética, ¿sí? Para el Dios Fútbol. Pero entonces, como no tienen las medidas reglamentarias, entonces la adecuaron a las medidas mínimas que exige la FIFA. No tienen baños, no tiene camerinos, pero tiene cancha sintética en compartir. Pero lo único bonito es la cancha, el resto es un potrero, es un peladero, es un desorden, es un centro de acopio de droga y de consumo, pero la cancha es bonita y es sintética. Lo otro fue aquí en la Comuna 6, el sueño fue el centro acuático, que después dijeron, no, un centro acuático no podemos esperar tanto, vamos a hacer una piscina con las medidas mínimas para poder meternos en el sistema de competencia de la natación.
¿Dónde se cayó? Allá donde hay un muro que tiene ya su muerto encima. ¿Y en qué terminaron? En 2 canchas múltiples, unos pasillos adoquinados, y lo que sacaron de compartir, el césped que sacaron de compartir, lo pusieron alrededor donde iba a quedar una piscina. Supuestamente allá algún día va a haber una piscina. Espero que los hijos de mis nietos logren ver la piscina en Soacha, pero allá la plata ya está destinada. Eso por poner solo 2 ejemplos del problema de inversión en lo público con los escenarios. Siguiente, por favor. Lo voy haciendo ahorita hacer Entonces, vamos a observar que el plan decenal, observa aquí, plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, que es propuesto por el ente rector, que en este caso es Coldeportes. ¿Sí? Vamos a ver algunas generalidades de ese plan decenal. Un plan tiene una estructura que se basa en 2 puntos básicos, que son la parte estratégica. La parte estratégica dice, obliga a tener un diagnóstico general, unos objetivos generales y sectoriales, unas metas de mediano y largo plazo, unas estrategias políticas, unos procedimientos y mecanismos, y unos medios e instrumentos. Eso, pues el plan lo sustenta muy bien en el papel. Cuando usted lee el Plan Nacional de Educación Física, Deporte, Recreación y Actividad Física, pues está muy bien sustentado todo este proceso estratégico. Siguiente, por favor. Luego viene la parte de inversión. Entonces proyecta los recursos financieros, la descripción de los programas y subprogramas, el presupuesto plurianual y el mecanismo de ejecución y evaluación. Pero desafortunadamente este plan y esta proyección queda a discriminación del director de turno. Y el deporte se ha convertido en un trampolín político. No en vano, el anterior director de Coldeportes hoy es candidato a la gobernación de Cundinamarca, Ever Bustamante. ¿Sí? Porque el deporte es un medio para llegar al pueblo, que es el que elige, el primer constituyente. Y todo ese proyecto de versión lo decide el director de Coldeportes. El actual director de Coldeportes, ¿qué es quién? Oplatowski. Dice que para nada es necesario la recreación. Entonces, todo se lo invirtió al evento más grande que teníamos en Colombia, que era el Sub-20. Y para los proyectos de recreación, por suerte, dejó un coordinador de recreación. Pero es la política que el man está implantando. Consideró que los abuelos, el programa de adulto mayor que se llamaba Nuevo Comienzo, era una pérdida de tiempo. Que eso no era problema de Coldeportes, que eso es problema del municipio. Y terminó con el programa, o por lo menos lo suspendió este año, con el programa de Nuevo Comienzo, que había, los abuelos en el municipio hacían un festival de danza, bueno, se hacía la fiesta del adulto mayor, luego se hacía en el departamento y después se los llevaban para Cartagena a hacer la fiesta nacional. Yo tuve la oportunidad de estar el año anterior allá en Cartagena y nunca había visto a Colombia, a toda la expresión de Colombia en un solo sitio, como es ver a los adultos mayores en su festival de Nuevo Comienzo. Usted se encuentra gente de San Andrés, de Amazonas, indígenas, puros indígenas que no utilizan ropa en ese encuentro. Era la expresión cultural más grande que tenía Colombia, era el encuentro de adulto mayor. Y pues al director actual de Coldeportes no le pareció que eso fuera una necesidad, una prioridad del sistema del plan decenal. Sigue, por favor. Esto responde a un modelo de planeación estratégica, y una de las herramientas de la planeación estratégica, como ustedes bien lo saben, es el DOFA. Y una aplicación general en Colombia dentro de esa promoción del plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, arrojó un DOFA de las entidades deportivas en Colombia, y tiene algunas, yo extraigo solo unas muy pocas. Dice, una de las debilidades es la insuficiencia del recurso humano capacitado en deporte para trabajar en las entidades deportivas.
¿sí? Y usted revisa y todas las universidades ahora están ofreciendo los proyectos de actividad física, educación física, cultura física, profesional en ciencias aplicadas al deporte, pero seguimos escasos, tanto así que ahora el SENA ofrece la tecnología o las competencias en deporte y recreación, ¿cierto? Y nos están desplazando a los profesionales en educación física, porque certifican esa parte. No sé si esta mañana vinieron, yo revisé aquí, esta mañana la doctora Vivian de la Rosa de Coldeportes, ella expuso sobre la tarjeta profesional del entrenador deportivo. Eso ya esa ley ya está cruzando en el Congreso, ya se está exigiendo que así usted sea profesional, usted debe hacer y avalar su cartón profesional con una tarjeta profesional ante Coldeportes y el Ministerio, en este caso de Cultura, que es el que nos está avalando el Sistema Nacional del Deporte. Entonces, eso es una estrategia también como para incrementar esa falencia de recurso humano capacitado que tenemos en Colombia. Ahora, escasa participación de las comunidades en actividades programadas. Usted ofrece escuelas de formación deportiva y va a haber profesores, un profesor que le cuesta, digamos, $1 millón al Estado mensual, con 2, con 3, con 4 o 5 niños dictando clase. Usted hace un gran festival y le llegan 10 personas. Usted hace un seminario internacional y los estudiantes prefieren capar esa semana clase, adelantar las tareas de la siguiente semana porque ya empezamos segundo corte y no asisten a esos eventos. ¿Sí? Fortalezas. ¿Qué fortalezas se debieron al programa? ¿O qué fortalezas arrojó el plan decenal de acuerdo al estudio de los institutos municipales de educación y deportes? Se posee un gran número de organizaciones deportivas. O sea, hay clubes, hay asociaciones, hay institutos, hay colegios, hay empresas y todos quieren hacer deporte. Todos quieren organizarse alrededor del deporte. Eso es una fortaleza. Siguiente, por favor. ¿Qué oportunidades tiene? Pues tiene una gran oportunidad de atender la demanda de procesos de formación deportiva y recreativa. Y tiene la gran oportunidad de aprovechar los recursos naturales. Todavía en Colombia hay espacio y hay escenarios naturales. Lo dijo el maestro Facundo Cabral, quien fue vilmente asesinado en Nicaragua. Decía Facundo Cabral que Colombia era el anticipo del paraíso. Y uno difícilmente lo entiende, ¿no? Los que conocen o algún día escucharon nombrar a Facundo Cabral, ¿no? Decía Facundo que Colombia es el paraíso, el anticipo del paraíso, porque por donde usted quiera beber. Usted sale aquí a media hora y ya está un calor impresionante. Usted coge para arriba, como nos vamos mañana con los compañeros del 602, y va a tener un frío de páramo allá en la laguna de Colorados. A escasa hora en carro, 3 horas en bicicleta, ya llegamos allá. Frío impresionante. ¿Sí? Para donde usted salga, pues de pronto le queda un poquito más, pero escasamente en avión es media hora y ya está frente al mar. ¿Sí? En carro serían unas 24 horas y ya está frente al mar. Colombia tiene la mayor riqueza de recursos naturales. Y tenemos varias amenazas. Yo he escogido 2, cuáles eran las condiciones de seguridad que impiden la asistencia de los niños a las actividades. Y dice, ¿pero cómo? Pero cuando usted va a hacer clase y alrededor del parque donde usted va a dictar la clase están los que, aquí hay profesores del instituto que dan fe de eso, está el man que está metiendo marihuana o droga, el man que la está vendiendo y el man que está campañando a que hora llega el carro de la gaseosa para silbar y que bajen todos a robar. Está el pelado que no tiene nada, que está de vagancia y va solo a parcharse en el parque, y están los niños que quieren hacer la clase con el profesor. Entonces la comunidad se pelea ese espacio. Cuando usted vaya a ofrecer, y nos sucedió en el último periodo de vacaciones recreativas, usted vaya a ofrecer el programa de vacaciones recreativas, nos toca hacerlo puerta a puerta. Ir y golpear, bueno, si le podemos llamar puerta a lo que hay en una casita de cartón. Entonces uno golpea en esa lata y sale una señora embarazada con un niño en brazos y adentro hay otros 4 o 5 niños llenos de moquitos, sucios, sin ropita. Y entonces nosotros decimos, ay, venimos a presentar las vacaciones recreativas. Pues, sí, muchas gracias, pero es que yo no los dejo salir. ¿Por qué?
¿Por qué no? Que es que ahí están robando mucho, hay mucho vándalo, entonces mejor no salen. Un problema de seguridad para que los niños accedan. O como dice el profesor, ¿y qué? ¿Les van a dar refrigerio? ¿Les van a dar almuercito? Sí. Las necesidades son otras. La necesidad no es la recreación y el deporte. Y allá pensaban en ese sector de Cazucá, no sé si todavía lo piensa la administración municipal, hacer el cable. No sé, primero pensaría en hacer allá vías, en hacer acueducto y en hacer usar el centro de salud, escuelas, escenarios deportivos. El de que hizo Shakira, el de pies descalzos, algo que hicieron una ¿cómo se llama eso? Cubrieron una cancha con una forma arquitectónica muy moderna, postmoderna, diría yo, que semeja a un bosque, pero alrededor está la pobreza absoluta. Pero bueno, pues Shakira lo dice, los mitos de caerás, diferencias entre la comunidad y la administración local. De hecho, la comunidad no reconoce en la administración local que esté representada, no participa. Les repito, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte es una de las entidades de la alcaldía que más imagen le da a la alcaldía. Es la mejor forma de llegar a la comunidad es a través de la actividad recreativa, de la actividad deportiva. Pero cuando uno llega allá, le preguntan por servicios de salud, le preguntan por servicios de alimentación, de seguridad alimentaria, por problemas de seguridad, que cuando es que por acá viene un policía, que si usted no me puede colaborar para que nos suban un carro tanque con agua, y no puede colaborar para que la basura la recojan. ¿Sí? Otros servicios que la comunidad demanda. Siguiente, por favor. Hace 16 años que se estableció la ley 181 y la descentralización del Instituto de Recreación y Deporte. Y a 16 años, yo quiero citar a Samuel Villamán Mesa, de la Universidad del Valle, quien hizo unas acotaciones frente a los foros y talleres que sobre la discusión que se dio del Plan Decenal del Deporte y la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física, sobre el año 2007, quedaron como un documento de conclusión. O sea, las conclusiones fueron, y con esto termino, las siguientes. A 16 años, y 16 años después de haberse promulgado la Ley 181 y los decretos reglamentarios para regular aspectos que hacen parte de la vida social y comunitaria en torno al deporte, porque es que en torno al deporte se hace vida social y comunitaria. O sea, nosotros no somos un capricho, nuestra profesión no es un capricho, nuestra profesión está enlazada con el desarrollo de la sociedad. La educación física y la recreación, aún 16 años después, no se logran mejoras sustantivas, logran mejorar sustantivamente los indicadores de participación y calidad de esas actividades. O sea, la educación física, la recreación, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física, no han mejorado mucho comparado con hace 16 años que no existía la Ley 181. ¿Sí? Siguiente. Es evidente la escasa formulación de planes de desarrollo para el deporte y la recreación a nivel municipal. Estamos en año político y usted va a revisar las campañas de los candidatos y hablan de un plan de desarrollo. Y el deporte es un caballito. Y hablan de Soacha, hablan del parque metropolitano. Algún día Soacha piensa tener un parque como el Simón Bolívar. Algo así como la piscina que soñamos tener en la comuna 6. Piscina de pelota. Sí. Entonces, la campaña política utiliza el deporte y los concejales se votan, yo soy el concejal del deporte. ¿Sí? Y nosotros los apoyamos, porque muchos de acá, constituyentes, primer constituyente que somos todos, un ciudadano, tenemos la esperanza de que esto algún día mejore, entonces nos le montamos a alguno de esos barcos, votamos por ellos, le hacemos campaña y pues a lo sumo ganamos con suerte que nos saluden cuando ya tienen la curva. Pero planes de desarrollo para el deporte son escasos. No la genera el instituto, no lo genera la academia, no lo genera la universidad, no lo genera en ningún lado esos planes locales de desarrollo. Y hay poco conocimiento del plan de desarrollo del deporte. No sé si ustedes ya leyeron
el plan decenal de deporte, educación física, actividad física, recreación. Si no lo han leído, pues ustedes creo que la mayoría estamos involucrados en esta profesión, ¿no? Deberíamos al menos tener una referencia, ¿sí? O si no, pues estamos formando parte de este gran grupo que no conoce el plan de desarrollo del deporte. Y aquí hay una frase que el compañero ha querido compartir y que creo que es el momento adecuado. Dice, un hombre, y lo dijo un ponente esta mañana. No, lo dijo el Congreso Internacional. El doctor Eric. El argentino. Un hombre sin proyectos es como una vaca que no da leche. Efectivamente, si nosotros no tenemos un plan de desarrollo, pues vamos a desarrollar programas y proyectos para nuestro municipio. Siguiente, por favor. Finalmente, esto es una solicitud que se hizo desde el 2007 y que todavía es una voz que se grita muy fuerte hacia Coldeportes. Se le dice, se solicita revisar el tema de recursos que entrega Coldeportes a las federaciones para la preparación de los deportistas, teniendo en cuenta que actualmente los entes deportivos locales están asumiendo esta responsabilidad. Cuando ustedes revisaban el Sistema Nacional del Deporte, veíamos que una parte era federal y otra era pública, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, Coldeportes apoya la parte al Comité Olímpico, a las federaciones, pero ahí para abajo muy poco. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿dónde está la inversión de Coldeportes? En la base, en el municipio, en los clubes deportivos, en las escuelas de formación deportiva. Y lo máximo que alcanzan a decirnos es pues que ahí están los planes, ahí está el plan decenal, hay que hacer, presenten los proyectos, hay un banco de proyectos, pero desafortunadamente no se ve en la parte operativa, no se ve en el campo que esos planes grandes, macros que plantea la nación, la administración pública, puedan llegar y ser efectivos a quien lo necesita, al primer constituyente, a nosotros. Termino con esto. Revisen los escenarios deportivos que tiene la universidad. Y termine por preguntarse si realmente este escenario es de la universidad. Muchas gracias. Invitamos a la mesa central a Bueno, compañeros, ya han escuchado ustedes la primera disertación que generó polémica con algunos de los conceptos. Entonces está abierta la discusión para que ustedes mismos planteen las alternativas, las opciones, las propuestas, también las dudas, las preguntas, las inquietudes ahí a nuestro panel de expertos. Por favor. Pues considero yo que desde la perspectiva que tenía como estudiante, pues está años luz a lo que es la realidad cuando usted llega al campo y se enfrenta con situaciones como las que él menciona, que son disyuntivas. Unas van por un lado y otras van por otro. Y cuando usted en el papel hace su planeación de su clase, de lo bonito que es la estructura y los modelos pedagógicos más eficaces para que el niño comprenda el aprendizaje y conozca su cuerpo y que sea el escenario propicio para que la cultura y el desarrollo motor de ese niño pues sea lo que lo lleve a tener una curva que nos lleva en el entrenamiento de alto rendimiento a la máxima expresión. Pero cuando usted trabaja con la comunidad, en los estamentos administrativos, como en los cuales interviene el licenciado Arnulfo, pues se da cuenta que la realidad es otra. Y que el quehacer en la academia, allá lo lleva usted a que transforme otras situaciones de vida social que distan mucho de la realidad. Estos escenarios para mí me forman y todo el tiempo me retroalimentan.
es lo que realmente usted como profesional el día de mañana, cuando se tenga que desempeñar, sabrá qué le aportó la academia y qué ese otro ingrediente le puso usted como profesional para transformar eso que queremos que no quede en el tintero, de que todos esos escenarios deportivos realmente los aproveche quienes los necesitan. Y algo muy contrario a ese bello escenario que se lanzó hace unos días, que ustedes lo vieron por los medios de comunicación, un aporte que lo hace Shakira, con fundaciones y con una serie de intervenientes, que la misma nación no ha podido intervenir en esos lugares llamados subnormales, porque hay una ley o un decreto marco que dice que no se puede hacer inversión social en barrios que no están legalmente constituidos, que no están legalizados. Entonces, el papel se queda en el papel, los funcionarios se quedan en sus estrados de funcionarios, pero realmente quienes conocemos la realidad somos nosotros, los profesionales del deporte, los licenciados de la educación física, que trabajan con esa población que tiene innumerables de dificultades y que seguiremos en las mismas. O sea, esto es producto, desde mi perspectiva, esto es producto de esa inoperancia que hemos tenido tanto administrativos y como docentes, que no hacemos nada para transformar esto. No podemos pretender igualar a un Brasil en selecciones de fútbol porque no tenemos el antecedente sustentado para llegar al alto rendimiento. Siempre estamos inventando, estamos... esto que sucedió con Bolillo es un reflejo de lo que le sucede al común denominador de la clase media, de la clase pobre, y que se refleja en eso, en agresión. Trastocamos todas las barreras. Ese es mi aporte, profe. Gracias. Gracias, buenas tardes para todos y para todas. Yo pienso que el problema de lo público es un poco que nosotros vemos lo público hacia afuera. Entonces asumimos que lo público es el Estado y el Estado somos nosotros. Pero nosotros lo vemos allá, lejos de nosotros. Sin embargo, estudiamos en universidades públicas, ¿sí? Pagamos servicios públicos, estamos en barrios públicos, legalizados o no legalizados, ¿sí? Trabajamos en entidades públicas muchos, pero seguimos viendo lo público hacia afuera. No nos reconocemos como parte de lo público. Entonces, no hacemos, nos quedamos en el estarme aquí mirando y señalando lo público, lo feo que es lo público, lo maluco que está lo público, estamos llevados por lo público, pero no asumimos una conciencia política frente a yo soy parte de lo público. Entonces, los estudiantes de las instituciones educativas públicas, lamentablemente, con la problemática que hay educativa de privatización, no hacemos nada. No estamos movilizándonos frente a eso de lo público que somos nosotros. Igual frente a las instituciones que manejan lo público. El problema de escenarios deportivos de nuestro municipio no es de ayer. Nos hablan de un balance que se hace 16 años después del plan decenal y aún no tenemos escenarios deportivos aptos para absolutamente ninguna actividad deportiva ni recreativa, ¿sí? Aún carecemos desde lo público de muchos materiales, pero aún seguimos como personas públicas votando y aceptando los mismos caramelos públicos que nos están venido dando durante toda la historia, ¿sí? Entonces yo siento que un poco es que nosotros no nos asumimos tampoco como seres de lo público, como personas de lo público, ¿sí? Entonces, porque es mucho más cómodo quedarnos en esa burbuja que nos dice toma Coca-Cola, cómprate una Adidas o una Nike y ahí vives bien, ahí vives cómodo, ¿sí? Aún a pesar de que para que tú trabajes, para que tú vivas cómodo, debes atender a 300 niños de Casucá que no tienen absolutamente ni siquiera un par de chancletas, que llegan a tus actividades sin zapatos, ¿sí? Pero ellos son los que, ese interactuar allá con esa gente pública, que te hace también público, es lo que te permite comprarte tus Adidas, tus Nike o lo que tú quieres. Pero no, aún no hemos generado esa conciencia de que es que nosotros somos parte del público. Yo pienso que hay una labor muy tenaz que tenemos que hacer
en una primera instancia en el reconocimiento de que nosotros hacemos parte de este Estado. ¿Quiénes movilizamos el Estado? Los contribuyentes, los votantes. Somos nosotros que debemos movilizar muchas cosas ahí. Primero el tema. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta que hacerle a los tres ponentes principales y es ¿cómo verían la posibilidad que nosotros acá, este grupo de personas interesadas en el tema, crearan una asociación o se inventaran una instancia, se organizaran para ir donde los políticos y preguntarles cómo podemos trabajar conjuntamente, cómo podemos hacer una red de amigos, no mirándolo desde el punto de vista que el político es malo, no, pensando que lo van a elegir, sino que esa elección represente algo de un trabajo futuro, no pensando en el pasado de qué tantas cosas malas hacen, sino en el futuro. ¿Cómo ven esa posibilidad? Bueno, pues desde un punto muy personal, porque he estado en todos los campos del deporte y en este momento me encuentro en el campo de la academia, he estado con el distrito, en fin. Todo se genera de un cambio de conciencia personal. ¿Sí? Porque como lo dice ¿recuerdas su nombre? Patricia. Como lo dice Patricia, hacemos parte de lo público. Y los que hemos sido docentes de entidades públicas sabemos que el estudiante de sexto a 11 dice yo daré un pupitre porque igual mi papá paga impuestos. Entonces, si ese cambio de conciencia no lo genera uno mismo, no lo genera de la familia, no vamos a llegar a ningún lado. Se hablaba esta mañana en la mesa sectorial del deporte, he pertenecido a esa mesa, y ya se está empezando a evaluar qué es lo que está haciendo. Miren la transmisión que hizo, me corrige el profe si la vio, cuando salió Santos jugando tenis de mesa. ¿Qué fue lo que se propuso él como proyecto de ley? 10 medallas. Y le apuntan a 10 medallas, no le vamos a apuntar a construcción de escenarios, o no es así, profe. Porque es que lo que el presidente pidió son 10 medallas, nada más. Entonces, si nosotros como parte del sistema no generamos ese cambio, no hacemos un seguimiento a lo que nos están proponiendo desde las juntas locales, desde las juntas administrativas, aquí va a haber un plan de desarrollo local de deporte. Y no es solo que el profe lo pelee, es que la comunidad lo pelee. Es que yo garantizo que si todos los abuelos se ponen al tanto de eso, hacen algo. Si todos los jóvenes se ponen a pelear sus derechos, lo hacen. Pero es que estamos todos alegando. Y yo trabajé con el distrito y yo era de los que alegaban, ¿sabes? Que yo para qué trabajo ahí así 6 meses al año. Pero ¿qué hacemos para transformar eso? Uy, llegó una persona que fue entrenadora, llegó y siguió lo mismo. Entonces, si nosotros no generamos esos cambios, y ese grupo que propone Hernán es un grupo consciente de que va a generar muchos enemigos y puede que su vida profesional empiece a afectarse un poco, se hace. Si no, no. Aquí le tenemos mucho miedo al Kibas porque usted se está metiendo con lo que no es y le afecta. ¿Lo propongo? Es algo prácticamente delicado desde el punto de vista, digamos, de las amenazas que podemos encontrar frente a una propuesta, porque la mayoría, digamos, yo llevo en estos 30 años, la mayoría de directores, todos los que han sido nombrados, prácticamente han pasado 1 o 2 que han sido licenciados en el mismo sistema. Y ellos tienen una política ya definida, ellos saben que vienen nombrados de presidencia y ya saben qué hacer, a qué le están pegando. Entonces, a veces es un poquito complicado ver que además programas, yo vengo de dos bajos de programas, sobre un programa nacional y un programa distrital, que estaban dando, era una política hacia el talento deportivo, y era una política muy bonita. Y llegó un momento en que el interés oficial no, ni a nivel nacional ni para el nivel de distrito. Entonces, es una ruptura constante, cada cambio es una ruptura constante. No se respeta el pasado, no se respeta nada, porque asumen que cada uno llega con todo nuevo, con un equipo nuevo, con todo. Entonces, es dificilísimo hacer un trabajo constante, un trabajo de seguimiento constante.
Lo que sí, digamos, uno encuentra en su desarrollo laboral es que la constancia y la persistencia es lo que lo hace sobrevivir. Y los cambios no se logran en un año, hay que darle. Y uno no lo encuentra fácil en ninguna parte, porque también hay mucho enemigo, hay mucha barrera, hay mucha situación que no le permite a uno desarrollarse. Y de hecho sí, yo cuando recién egresado también tenía una visión muy elevada de lo que era, sobre todo el campo de la ciencia del deporte. Yo veía a Antioquia, lo veía y al Valle lo veía, ni siquiera distrito, porque distrito no tenía el desarrollo que tiene ahora en ciencias del deporte. Pero eso yo lo veía como algo uno alcanzable, y uno llegaba allá y a la hora de la verdad no es la realidad, no, digamos lo que se vende para afuera. Entonces también es como una especie de digamos, de manejo comercial que se tiene hacia el público, hacia el usuario, que las cosas son completamente diferentes. Uno se dio cuenta con deportes cuántas cosas hacía. Situaciones, digamos, con el caso del manejo del dopaje. No, el dopaje, eso ha sido un derramamiento de plata absurdo. Montaron un laboratorio y mientras se hacía el montaje del laboratorio, las muestras iban a España. Y para que las fueran analizadas, porque pues aquí no había, en Latinoamérica no había un laboratorio que estuviera categorizado para poder hacer el examen, la valoración. Mientras tanto montaron todo eso y el grupo que llegó, nosotros que llevamos un trabajo de 6-7 años, nos hicieron al lado del bien porque hay que responder a una necesidad del Ministerio de Salud en relación al dopaje. Entonces, llegaban las muestras positivas, se hacía mire, salieron positivos estos, listo, mándelos a la federación y la federación se queda acá. Entonces, cosas así que todo se maneja por debajo de la mesa. Entonces, hay que tener cuidado con eso y si uno va a hacer propuestas o a buscar cambios, tiene que hacerlo con mucho pulso, porque de pronto uno se lleva por delante situaciones que lo pueden afectar. Entonces, ustedes que están empezando, tienen esa visión, esa mentalidad, las cosas del profesor es excelente en relación a la realidad, la realidad es otra. ¿Sí? Una cosa es lo que se pinta en el papel, otra cosa es lo que se pinta en la publicidad, lo que venden el mismo instituto o las mismas organizaciones estatales, a lo que realmente sí. Gracias, profe. Pues frente a la organización de grupos, como pudimos ver al comienzo, los mecanismos de coacción están también diseñados para permitir eso, permiten que uno se agrupe, las asociaciones están permitidas, ¿sí? El problema es los alcances que lleguen a tener esas organizaciones. Yo veo un problema, profe Hernández, en términos de lo fluctuante que es el estudiante en la universidad. La vida de estudiante dura, cuando son juiciosos, 10 semestres. Como la mayoría de los de acá les va a durar un poquito más su vida de estudiante. Y entonces en ese ejercicio yo llego como primíparo y todavía tengo costumbres de colegio. Y salgo como profesional y aún tengo costumbres de colegio. ¿Sí? A mí tienen que obligarme a ir a clase. Cuando no hay clase, no apliquémosle el cuarto al man, vayamos que estamos... ¿sí? Y les repito, escenarios como este de capacitación es un escenario para estar en la casa, para estar adelantando las tareas que tengo que presentar la próxima semana. No es un escenario para el cual fue pensado, que es un encuentro de discusión académica alrededor de nuestra profesión. Es lo más triste. Si esto fuera de ingenieros, pues claro, difícilmente voy a ir a una vaina de esas, pero es mi profesión la que está en juego, es la que se está discutiendo, es la que está estudiándose. Ahí deberíamos estar el 100% de la universidad presente. Frente a la organización, las asociaciones tienen legalmente toda la posibilidad de establecerse. El problema es si los que estamos interesados podemos permanecer en esa asociación. Tanto así que las universidades ahora son la asociación de egresados. ¿Sí? Y se reúnen anualmente, una vez al año se reúnen para hacer un asado, emborracharse y contarse lo que han hecho en la vida y lo gordo que están. Y de ahí no hay otro aporte profesional. Entonces, la invitación final, como dicen aquí los compañeros,
es que si cada uno de nosotros tomamos como real la formación que estamos teniendo en esta universidad, sabemos que tenemos que organizarnos en términos de asociación de profesionales de ciencias del deporte para exigir con proyectos, con planes, que eso que nos pintan en el papel del plan decenal de educación física sea una realidad. Uno, pues, siga, profe. Bueno, hay un tema que venía desde hace ya un tiempo, me ha venido causando escozor y malestar, y es el tema del manejo de las masas. Y el manejo y control de masas fue un tema que pues hoy el licenciado Arnulfo lo nombró cuando hablaba que la administración pública era una herramienta de control. Pues eso volvió en este momento, a tocar como esa herida que llevo adentro en el alma en cuanto a lo que es el control y el manejo de las masas, porque él tocaba un tema que era importante, y era que la educación para la clase social a la que nosotros pertenecemos o a la que estamos no es la que tendríamos en otra clase social para aspirar a puestos o a estar ubicados en otra situación. ¿A qué voy con esto? Voy a que es importante ver que para nosotros acá como colegas que somos de un área del deporte es importante hacer un llamado a la reflexión en cuanto a cómo podemos romper ese esquema de manejo o control de masas y no seguir dentro de ese mismo paradigma en el que estamos y en el que el mismo licenciado acaba de mencionar, en un espacio de estos donde debería estar, perdónenme la expresión, pero debería estar full de personas. Somos pocos y aún más para mí genera escosor que el número de estudiantes es bajo, porque es un espacio de estar capando clases, estar, no sé si por acá hay espacios donde ir a tomar cerveza. Pero seguimos de pronto, seguimos enrutados o seguimos bajo la misma condición que los profesionales en educación física o en deportes son los del tenis, los de la sudadera rota, y sin mencionar otros paradigmas o otros elementos que hay ahí. Mi llamado a la reflexión es si somos o son educadores, basándonos o revisando el caso del control de masas, cuál podría ser una estrategia a corto plazo desde la administración para romper esos esquemas de lo que es el control mental, de lo que es el control de las masas, más que control mental, porque eso es un tema ya un poco más profundo, pero sí el control de las masas y el manejo de masas, cuando somos a veces educadores de personas que están con cierto o con alto grado de vulnerabilidad a lo que uno les puede estar expresando o dando, ¿no? Si estamos entregando como educadores o como administradores estrategias de clase o estrategias administrativas que lo que hacen es volvernos esclavos del sí señor y ser los que más obedecemos porque estamos siendo programados o hemos sido programados para decir sí señor, o para volvernos programadores de personas que van a decir sí señor, porque estamos siendo programadores también en algunos casos de personas que no estamos tratando de formar criterio en las personas, sino estamos formando personas del sí señor, personas que mandan. Yo digo que la carrera o el ámbito en el que se mueve el deporte es muy grande. La muestra, lo que el mismo licenciado decía, es un trampolín político. Si es un trampolín político es porque tiene fuerza, pero nosotros no lo vemos y seguimos siendo los de los tenis cochinos, los de la sudadera rota, los que no proponemos, ¿sí? Porque nos importa estar en el campo dando patadas a un balón. ¿Sí? Eso por un lado. Revisar también como que estrategias en cuanto a la transformación, en cuanto a las competencias y a las capacidades que nosotros podemos generar desde el espacio administrativo. ¿A qué me refiero? Vuelvo y retomo, de pronto a veces, discúlpeme si hiero sentimientos, y de hecho espero que hiera sentimientos, a ver si al herirlos
generamos otro tipo de pensamiento, y a veces que desde la parte administrativa y desde la parte del quehacer de la gente que trabaja en el área deportiva, no nos preocupamos por adentrarnos en todo lo que es el tema administrativo, viéndolo como una herramienta, no una herramienta ¿a qué me refiero? Una herramienta de cómo me compro el carro, una herramienta de cómo me compro la casa, ¿sí? Sino una herramienta para, y cuando digo para me refiero a cómo con ese para, cómo construyo, cómo puedo construir personas, ¿sí? Si yo tomara esa administración o esas herramientas administrativas como un para, podría ayudar a que la gente saliera de ese entorno de control, porque le puedo dar muchas herramientas. Bueno, básicamente pues eso era como más en mi intervención, como un llamado a la reflexión y como a la revisión de quiénes somos, en realidad qué es lo que queremos, y queremos seguir siendo estigmatizados como que las personas que son del área del deporte son los de los tenis, los de los tenis, los de la sudadera, los que andan con el maletín de balones, o por el contrario somos personas que son propositivas y constructivas para una sociedad. Estoy completamente seguro que si esto fuera un encuentro de ingenieros o de médicos, o no sé, esto estaría la gente parada por todas partes preocupándose por el tema, pero es una realidad que esto sea lo que pasa, pero ojalá que los que estemos acá, los que están en pleno proceso de formación, como que esto sea un espacio de reflexión para salir de ese esquema de control. Yo quiero hacer una acotación, y es una frase, dicen los orientales, que para estar en paz con el mundo hay que estar en paz con uno mismo. Yo diría que para poder generar ese cambio afuera, esa asociación, esa agrupación, tendríamos que revisarnos nosotros cómo nos estamos comportando frente a la academia. ¿Cómo es que nosotros asumimos la obligación o las, al momento de registrar las materias y los créditos, lo que hago es sumar créditos y sumar tiempo, y cuánto me voy a demorar 10 semestres para adquirir un cartón, o es un proceso de formación profesional? Porque como dice el compañero, pues difícilmente podríamos cambiar afuera y hacer que la administración pública modifique algo a favor si nosotros no hemos hecho ese proceso de revisión. Perdón, allá, y usted, 3. Quiero hacer referencia a lo que nos compartió el profesor Juan, y es, de pronto uno, algunos al escuchar esas palabras se predisponen, ¿no? Y dicen, no, pues Charles, una persona como él que está allá arriba nos cuenta eso y tiene la moral allá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, mis palabras van a que más bien como que nos sacudamos y nos movamos a que por encima de esa experiencia algo negativa que nos comparte el profesor, saber que se han estructurado, se han trabajado ideas grandes, y mire el ejemplo que lleva tantos años de vida en esto, y cosas serias, y se las han hecho a un lado de alguna manera, literalmente. Yo invito y siempre invito a que por encima de eso no dejemos, o sea, no nos demos por derrotados, porque fácilmente cualquiera dice, no, pues, ¿yo qué voy a hacer ahí? Entonces, más bien que como que no trabajemos en equipo y trabajemos en unidad, porque aquí hay lo que decía el compañero, y aquí hay un común denominador. Siempre tendemos a jalar por nuestros intereses, que el administrador, que el educador, y somos una misma familia al fin y al cabo. Entonces, uno de eso, lo otro es, aquí hay una pereza mental, aquí hay una pereza mental tenaz, y es que temas como, por ejemplo, de la administración, nos compete a todos, y yo sé que hay muchas personas que no están aquí, es porque esos temas le generan apatía, y resulta que son muy importantes y nos afectan a todos. Entonces, yo creo que es muy importante que comencemos a generar un crítico más bien de interés con respecto a temas que en realidad nos competen a todos. Es muy importante eso, compañeros, para que
generemos cambios, porque es que los cambios los generamos cuando comenzamos a proponer. Cuando proponemos, cuando tenemos conocimiento de por qué nos da miedo ir allá a enfrentarnos al tigre, porque no tenemos las herramientas para enfrentarnos. ¿Por qué? Porque esta cosa nos asusta, el saber de los temas. Ah, bueno, entonces si queremos pasar propuestas y ir a argumentarla, pues metámonos en el cuento, empapémonos del tema y no nos asustemos. Bueno, Gracias. Pues yo quería un poco complementar lo que dice el compañero en cuanto a que sí, hay que manejar masas y cómo la administración un poco maneja esas masas. Y es que, digamos, para el municipio nosotros solo somos un número más y ese número es el que representa para ellos resultados. A veces pasa con la cuestión de vacaciones recreativas que se trabaja acá. A veces no importa cuántos niños aprendieron o a cuántos niños les sirvió, sino cuántos asistieron. Asistieron 500 niños, hay que volver a esa zona. Asistieron 200, hay que volver allá. Asistieron 10, pero aprendieron todos los 10. No me sirve porque tenemos que ver masa, tenemos que ver algo grande para poder decirle al Estado, vea, es que con este programa vienen los niños y los tenemos a todos y todos estar súper contentos. A veces me indigna un poco tener que trabajar al lado de gente incompetente, en el sentido en que ellos creen que ir a llevarle una recreación a un niño y que compartir con ellos un rato es haberles dado el todo. A veces el niño no le interesa ni siquiera ir a jugar, a él le interesa a veces ir y buscar algo de comer allá. Lo digo porque lo he vivido. A veces eso es como el problema de la administración. Llevémosle el programa y que los niños vayan y jueguen. ¿Por qué no aprovechamos y le llevamos también de pronto, no sé, un pedacito de pan aunque sea? Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa con el compañero recreador incompetente? Como el niño no participa, pues entonces lo aislamos. Y a veces no va y le pregunta, viejito, ¿qué le pasa? ¿Por qué no participa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está pendiente de los resultados, él tiene que mostrar resultados, él tiene que mostrar que es el mejor en algo que no sabe hacer. Eso por un lado. Ahora bien, acá en la academia hay un problema, pues ya muchos lo hemos identificado, pero es que se ha vuelto, o por lo menos yo lo he percibido un poco, y es que cada día entran más personas que no saben de este cuento y que de una u otra manera se nos están tirando la carrera a los que estamos interesados. ¿Por qué? Porque bien lo han dicho durante la ponencia, se la pasan metidos o tomando o en cuentos totalmente diferentes y cuando salen a ejercer no saben nada. Pero también acá en la academia uno tiene muchos problemas. Me pasó la semana pasada, fui a pedir un equipo para hacer el equipo antropométrico y la respuesta que recibí fue debió haber pasado la carta hace 10 días. Listo, debió haberla pasado con mucha anterioridad, pero no se supone que si esto es un claustro de ciencias del deporte y de la educación física, no deberíamos tener y contar con nuestro propio equipo y no esperar a 10 días cuando me llegue y de pronto ya no lo voy a utilizar porque estoy pensando en otra cuestión. O sea, ¿y eso qué hace? Que yo sea un profesional incompetente cuando salga. Porque habrán otros lugares donde a sus muchachos se les prepara no solo con lo teórico, sino también con las herramientas físicas como tal. Y es aquí cuando a mí a veces me preguntan, y en esa universidad de ciencias del deporte y de educación física, pero ni siquiera tienen una cancha de fútbol. Y uno dice, pues madre, sí. Y esa es la imagen que uno proyecta. Y por eso es cuando dicen, vean al profesor de los tenis rotos, de la sudadera desteñida. Y es que a veces como que el mismo espacio físico lo lleva a uno a eso, a no valorar, no reconocer el valor de lo que se tiene. Entonces a veces por eso es que uno, o sale mucho profesional incompetente que lo único que busca es ir y tratar de ocupar un puesto y ya, no darle sentido a lo que hace.
Y por eso es que el deporte se nos está jodiendo, porque nadie le pone sentido a lo que hace. Todos queremos ir, sacar plata y ya, y hacernos nosotros como personas, pero no nos importa lo que nos rodea. Lo que me importa es yo poder sobresalir, y eso es lo que nos tiene como jodidos aquí en la universidad y en el barrio donde vivo y en el municipio y generalmente a todos. Y es por eso. Entonces, ¿no? Es como mi aporte a la cátedra. Gracias. Primero, dos. Y esta es la última participación para poder dar alcance a un Bueno, igual me dirijo a ustedes, futuros profesores, futuros administradores, también entrenadores que hay acá. En cuanto a lo que dice Jorge, bueno, se ve un poquito del tema, pero bueno, eso es otra cosa. En cuanto a las organizaciones que dice aquí el profe, miren, no es que, y lo decía el profe, estamos acostumbrados a que nos digan, venga, hay que hacerlo. ¿Sí? Si uno no toma la iniciativa de organizarse con un grupo de estudiantes e ir a pelear por los derechos de los estudiantes, nadie lo hace. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Yo me organicé con un grupo de estudiantes y tuve la oportunidad y la grandiosa oportunidad de hablar con el rector, Adolfo Polo Solano. Le comenté dos problemáticas que habían aquí. Creo que aquí ya para nadie es un secreto que él, ¿cierto? Él conjuntamente ganó una demanda a la gobernación de una plata, ¿sí? Esa plata va a ser negociada ¿para qué? Para este terreno, ¿ya? Es así como uno despeja dudas, ¿sí? La otra cosa, le dijimos lo de la proestampilla para la universidad y eso es un derecho de nosotros y esa plata es dirigida a la universidad. Son 6.000 millones que le van a entrar y no son cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Jorge? Si uno no pelea por esas cosas, ¿sí? Si uno no se aprende a formar académicamente desde adentro, usted no va a hacer nada por fuera. Y muchos aquí tenemos que hacer eso. Lo decía la compañera Patricia, ¿cierto? Y es que aquí hay que unirnos. Miren, no hay que esperar a que nos digan. Hagámoslo, hablemos, ¿sí? Leamos. Sí, porque hay cosas en la universidad que requieren un protocolo y eso es en cualquier lado. ¿Sí? Esto es lo mágico de ser un estudiante, que uno se puede expresar libremente. Pero si no lo expresamos conjuntamente, pues no vamos a hacer nada. ¿Ya? Yo aquí a compañeros, ya saben, bueno, me tienen el apodo del Che. ¿Sí? Pero bueno, lo estoy haciendo así como valer el apodo. Sí. Solo Che. Che, sí. Y entonces es eso, y aquí compañeros me han escuchado a mí, venga, hablemos de las problemáticas, ¿sí? Porque ocurrían cuando yo entré aquí, y es que había el no, pero no sabían por qué el no, ¿ya? Entonces aquí Edwin, ya que llegó, fue el que me despegó todas las dudas. Pero si yo no voy y le pregunto, yo no sé, y me quedo todavía con el no, ¿sí? Y me quedo peleando con algo sin fundamentos. Entonces la invitación es eso, que si también digamos en lo administrativo de la recreación, hermanos, es de organización. Y eso es montar un proyecto del berraco, pero eso es de ustedes y de nosotros, ¿sí? Pero trabajando en conjunto. Y así verán que poco a poco vamos cambiando. Gracias. Pues tengo una pregunta para el profesor Arnulfo. Pues me causa curiosidad lo que toca el tema pues, del presidente Santos, que decía que necesitábamos 10 medallas y que pues ese era el único objetivo. Me gustaría saber si es posible una política permanente de escenarios deportivos, ¿sí? En adecuación, en construcción, que no sea algo así como que, digamos, viene un mundial y ahí sí todo el mundo corra y una inversión de 80.000 millones de pesos solo porque era el mundial de los extranjeros y ya que ese cuento ahí quieto. Entonces pues me gustaría saber si es posible una política permanente de escenarios deportivos, si tenemos los recursos y si Colombia cuenta con la cultura para esta política. Y otra pregunta es como qué opinan de la privatización del deporte. Eso sí es para todos los ponentes.
Bueno, si es posible la política que tú dices, sí es posible. Lo que pasa es que no es real porque no se cree en lo que tenemos. Argentina porque es bueno, porque el deporte es una política de Estado. Y por cada jugador que ellos venden, el Estado recibe una plata. España es igual. Es una política de Estado. Aquí, lastimosamente, no somos proactivos sino reactivos. Entonces viene el mundial y hay que meter la plata para los estadios y ya. Supuestamente Bogotá tiene el centro de alto rendimiento deportivo, que se lo alquila a compensar para los juegos interempresas. O sea, no es un centro de alto rendimiento. Sí, o sea, las cosas son claras. Neiva hizo unos escenarios de baloncesto espectaculares para un olímpico masculino el año pasado. Lo volvieron a usar esta semana con el femenino. ¿Sí? De resto, nada más. Entonces, si lastimosamente, y lo decía el profe, dentro de todos nuestros dirigentes deportivos, muy pocos son del medio. O sea, son puestos al azar. Y si el profe queda alcalde y yo soy el amigo, oiga, agarremos el instituto, listo. Así no sepa deporte. Entonces, el problema es que la política se puede, y eso es una política internacional. Y yo vuelvo al tema de cambio de actitud y de que nos creamos el cuento. ¿Sí? Yo soy partidario de que nos creamos el cuento porque yo me conocí con el profesor hace muchos años, en donde hicimos la liga de Cepacta Crowd de Bogotá. Íbamos a hacer la federación. Si no saben qué está Crowd, los invito a que entren en internet y lo revisen. Pero todo el mundo nos cayó encima. En 6 meses logramos que nos dieran 55 millones de pesos para hacer eventos deportivos, que a los 2 días nos los quitaron porque los necesitaba la Federación de Automovilismo. Ustedes los gestionaron. Y ahí seguimos, y creo que yo no he fallecido porque ahora estoy en la parte administrativa académica haciendo cambios. Pues nosotros seguimos pensando en que es que yo soy el pobre, con todo el respeto que nos merecemos. Es que yo estoy esperando a que me digan si usted va a que me empujen, no. O sea, la mamá y el papá lo hicieron a uno y uno nació solo. Si acaso un empujón que hizo la mamá y le empujé para allá, mi hijo, defiéndase solo. Y el deporte es igual. Si está en deporte de conjunto, usted no trabaja solo para conseguir un fin, trabaja en equipo. Y como entrenadores es lo mismo. Que la política se puede siempre y cuando nos dirijan los que sepan de deporte. Hacer una acotación, algo que alcanzamos hace 4 años aquí en Soacha es presentarle un proyecto al Consejo donde el perfil del director del instituto lo encasillamos as profesional en las áreas de educación física y administración deportiva, y dejaron de mandarnos con la venia y la disculpa si alguien tiene un familiar o es abogado, porque siempre nos mandaban era abogados a dirigir el deporte en Soacha. Logramos, y pues hasta el momento les ha costado trabajo al menos a los alcaldes llegar allá y meter a cualquier persona a administrar el instituto. Los últimos 2 directores debieron cumplir el perfil de ser licenciados en educación física y con especialización en administración. Eso fue un avance que logramos aquí en Soacha. Frente a la segunda pregunta, la privatización del deporte. En Estados Unidos no hay deporte público como tal, hay deporte privado, por eso se mueve como se mueve el negocio. Yo no veo, o sea, es una obligación del Estado ofrecer la actividad recreativa, más que el deporte, la actividad recreativa que considera el deporte como un derecho del pueblo. O sea, el Estado está diseñado para eso. El deporte privado se convierte en el deporte espectáculo, y alrededor del deporte espectáculo se generan toda la cantidad de virus sociales. Nosotros pues, en Colombia lo máximo que tenemos es un deporte privado así grande, es el fútbol, y es una porquería. Ir al estadio a ver cómo se matan y se puñalean por el color de una camiseta es absurdo, y es la expresión de un desorden social que hay que atacar. Es en la formación de la base, de los niños de preescolar, de quitarles la información negativa de identificarse con una camiseta. Es más, jamás llevaría a mi niño a un estadio, jamás le voy a enseñar a mi niño a que ame el fútbol, le voy a enseñar a que juegue el fútbol, pero que se atreva a matar
empuñaría a la otra persona por un color de una camiseta porque el deporte privado lo exige así para mantener el espectáculo. No. Entonces el deporte espectáculo y el deporte privado debe ocupar como un sitio y deberíamos nosotros preocuparnos más por la parte de educación. Pero pues me refiero, ¿no sería la carta de salvación para muchos deportistas de alto rendimiento? A mí me parece que quiero contestar primero tu pregunta sobre el sistema de escenarios deportivos. El escenario tiene una dificultad y es que todos ustedes son expertos en el tema deportivo, pero la infraestructura entonces es el arquitecto, ingeniero, albañil, constructor. En los institutos funciona por aparte, eso allá de la subdirección de construcciones. Ellos son los encargados de hacer sobre el escenario. Entonces, cuando no existe la política que tú dices, jamás podremos tener un polideportivo adecuado a lo que se necesita practicar en uso. Una cancha sintética, entonces, ¿cuáles son las características que debe tener? ¿Con cuáles condiciones? Eso nos hace falta, y la primera vez que lo escucho con usted, profesor. Política de administración de escenarios, fabricación, construcción, implementación de escenarios, la adecuación de eso. No existe. En el instituto, cuando tuve la oportunidad de trabajar, era mantenimiento. Ay, se despegó una losa, no más, absolutamente nada. Pero, por ejemplo, en el taclado que menciona el profe, ese escenario es especializado, tiene unas características que se deben cumplir. Había mucho desarrollo por el cual luchar. Y escasamente los poquitos que lideraban eso. Y frente al rendimiento es exactamente lo mismo. Si usted necesita un área especializada, debe tener todas las características. El piso del gimnasio de la Liga de Bogotá de gimnasio, no se podía hacer un chazo en el piso porque eso nunca iba a asegurar ninguno de los aparatos. Quedó mal construido y todo era de esa forma. Entonces, a mí me parece que el lío está en que ustedes, que son los expertos en el deporte, que saben las necesidades, empiecen a construirlo, porque ya los que están allá, ya nadie cambia la idea de cómo debe hacerse un polideportivo. Bueno, por acá. Perdón, profe. Es que ahí va la discusión, se da como en dos momentos: trabajo o profesión. O es trabajo o es profesión. O salgo como profesional a satisfacer las necesidades básicas a partir del vender mi fuerza de trabajo a quien me lo compre, ¿sí? O salgo a construir profesión. Y construir profesión requiere construir gremio. Construir comunidad académica y comunidad científica. Entonces ahora uno pregunta, ¿cuáles son los problemas de investigación de la administración del deporte y de la administración para el deporte de altos logros? ¿Sí? Para poderse agremiar y para poder construir comunidad académica y científica alrededor de las preguntas y los problemas que van surgiendo ahí. Hay unas frases de Humberto Maturana bien concretas, dicen: ¿qué país tenemos? ¿Qué país queremos? Es más, todo el mundo habla de infraestructura. ¿Esa es la infraestructura necesaria para el desarrollo humano colombiano? O sea, lo que necesitamos son más canchas, más estadios, más polideportivos. O lo que necesitamos son escenarios que posibiliten el desarrollo de las posibilidades del movimiento humano, sea el que sea, porque ese es el centro nuestro. Entonces, aquí a la gente se le hace descabellado cuando uno le dice que está en Beijing, de hecho, un edificio de 16 pisos, donde cada piso tenga una posibilidad de movimiento distinta y la piscina esté en el último piso. Y que el niño y la niña que quiera estar en lo que quiera estar, asista al piso que quiera y vaya subiendo o bajando como quiera moverse. Ya no tenemos espacios físicos para seguir construyendo estadios. El problema de la tierra en lo urbano, precisamente por eso se está expandiendo hacia la periferia de las ciudades. Y ya no necesitamos barrios con una cancha múltiple. Necesitamos barrios que posibiliten a los niños y a las niñas, a partir de comprenderse como cuerpo y como seres humanos, posibilitar una serie de desarrollo de habilidades a partir del movimiento. Y eso no se hace solo jugando fútbol o solo lanzando una pelota de baloncesto en una cancha múltiple. O sea, ¿cuál es la intencionalidad nuestra cuando estudiamos deporte?
¿Qué es lo que queremos nosotros? Podemos tener miles de cosas en lo concreto, mediante laboratorios, mediante una infraestructura enorme, pero eso es lo que necesita nuestro país. Nosotros vamos a seguir reproduciendo la escala de depredación a partir de seleccionar un niño. Son preguntas, ¿no?, que tenemos que hacer. Vamos a seguir segregando, discriminando, excluyendo, seleccionando y llevando allá una pirámide que es el rendimiento. ¿Cuál es la política del deporte real? Pero eso surge de cuál es la estructura de Estado, ¿sí? De cómo está en lo ideológico y cómo está en lo económico y cómo se mueve alrededor de eso el comportamiento del deporte, que es una construcción cultural y que responde a una política de Estado y a unas intencionalidades de Estado. ¿Y cuáles son las nuestras? ¿Qué país tenemos? ¿Qué país queremos? ¿Qué idea tenemos de deporte? O sea, ya lo decía Arnulfo, algo muy concreto es el deporte masivo, el deporte espectáculo. Entonces, nada que envidiarle al circo romano. ¿Sí? Donde todos los deportes son de simulaciones de guerra. Un bando y otro bando. Ganar territorio, copar territorio. Y obtener un triunfo. Entonces, ¿cómo pensar en el marco de este congreso desarrollo humano, convivencia y paz a partir de esos 4 elementos? ¿Cómo construir profesión? ¿Cuáles son los problemas que nos traen a pensar profesión y no a pensar trabajo? ¿Cómo se vuelve la universidad el escenario de pensamiento para eso? Porque no tiene que ser otro el lugar. No puede ser otro el lugar. Y no pienso con el instrumento, pienso con la razón. El instrumento simplemente es el instrumento. El que le doy para qué sirve o para qué no sirve soy yo. Y con eso no estoy negando que no haya diversidad en el proceso de construcción de conocimiento dentro de una facultad de ciencias del deporte y educación física. Porque ya entonces estaría la discusión entre o pedagogos, o entrenadores, o no sé qué. No, el ser humano. ¿Y el ser humano en un país para qué? ¿Y el ser humano en un país para dónde? Ahí hay que empezar la administración. ¿Sí? De lo contrario, el pensamiento es así de pequeño, reducidísimo. ¿Sí? Muy reducido. Quien administra debe tener todo en la cabeza. Debe desarrollar un pensamiento complejo enorme. Yo diría que es el énfasis más complejo de este programa. ¿Cómo? No le dan la importancia por eso. ¿Pero por qué? Porque la administración no se está pensando. Cuando uno habla con un administrador o alguien que quiere administración, está pensando en el negocio. Está pensando en el mercado. ¿Sí? ¿O no? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sí. ¿Dónde está la plata? Sí, claro. ¿Sí? Pero bueno, entonces, hay una administración, yo dejo la inquietud, hay una administración pensada para realmente la transformación de un escenario del deporte colombiano. ¿Y qué preguntas han surgido realmente para investigar eso? Porque es que está la universidad. ¿Sí? Y se supone que la universidad cumple una función social, no precisamente de reproducción dentro del modelo económico, ¿sí?, sino cumple también una función social de articulación al proceso de construcción de un nuevo Estado, de una nueva nación. ¿Sí? Cuando la gente realmente está en lo que está. Entonces, cuando se presentan estos escenarios, todo el mundo se golpea la espalda, se lacera, patatín, pero realmente en el fondo no hay nada, porque lo único que transforma son las manos. Y las manos van delante y el cerebro va atrás. Las manos van aportándole al cerebro la posibilidad. Y solo puedo transformar lo que está en mis manos. Ahora bien,
¿qué quieren tener en sus manos para transformar? Es una pregunta profunda. ¿Qué quieren tener en sus manos para transformar? Porque si está por fuera de sus manos no lo van a hacer. ¿Y qué necesitan para poderlo tomar? Para poderlo manipular, ¿qué necesitan? Entonces habla uno con el egresado y está esperando que la universidad le diga cómo organizarse como gremio, y está esperando que la universidad lo asesore, porque es que desafortunadamente en 5 años no alcanzó a desarrollar el pensamiento para hacerlo. Y están los estudiantes esperando que les digan qué hacer, porque pareciera que aquí todo funcionara menos el proceso de pensar. Entonces, lo más difícil es eso. Y Heidegger dice algo muy claro: el problema de pensar es que no pensamos cuando pensamos. No pensamos cuando... Ese es el problema de pensar. Cuando creemos que estamos pensando, no pensamos. Entonces, hagamos algo muy concreto. Y es, veamos frente a la realidad y frente a la estructura de composición de un Estado, ¿qué papel tiene el deporte? ¿Qué papel tiene la educación física? ¿Qué papel tiene la recreación? ¿Qué papel tiene la actividad física? ¿Qué es eso y de dónde viene y qué intencionalidades ideológicas contiene? Porque eso es lo que nosotros no hemos podido encontrar. ¿Sí? Ideológicamente, ¿qué contiene el discurso de la actividad física? Porque hoy se aprueba una política de escuela saludable, porque hoy se aprueba una política de obesidad. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es el transgénico? ¿Qué es la multinacional transgénica? ¿Qué es la modificación de semillas? O sea, es una política que responde a una cantidad de hábitos que uno está construyendo y que le están vendiendo, pero que la educación física, el deporte, la actividad física se van a volver posibilidad para que eso no siga avanzando. Pensar en sistema es duro y nosotros no somos el centro. Somos simple, dicen por ahí un texto de Capra, dice que el hombre y la mujer, el ser humano, es una hebra más en la trama de la vida. Nosotros no somos el centro, somos una hebra más de la trama de la vida. El problema es comprender cuál es la trama de la vida, en el campo que cada uno está. Yo creo dos pildoritas para darle la respuesta al compañero que dice que la poca importancia que tiene en la academia y la universidad, la administración. A mí me tocaría, ya lo he planteado en varias cátedras, la revisión de los contenidos de la carrera, porque todo está el énfasis hacia el entrenamiento. Entonces usted solo ve una materia de administración en sexto semestre y de ahí debe inclinarse por la administración. Y segundo, si se dan cuenta o si analizamos la estructura orgánica de la administración pública, los llamados a modificar eso son los administradores, los que le dan el poder para que tomen decisiones. No, muchas veces ni el entrenador, porque al entrenador yo le digo qué tiene que hacer y dónde lo hace. Al profesor le digo a qué grupo tiene que dictarle clase, pero el administrador es el que toma decisiones. Entonces valdría la pena pensar si podemos ser administradores. Gracias. Bueno, compañeros, entonces continuamos con la charla del profesor Aurelio. Entonces es aplicativo online web para procesamiento de bases de datos en antropometría y rendimiento motor. Buenas tardes. Le agradezco a la organización del Congreso la invitación a participar. Y para poder compartir con ustedes
este espacio